Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes, amigos y hermanos en Cristo? Bienvenidos nuevamente a su canal, El Jabalí. Hoy tenemos un tema que es ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio aquí en nuestra serie de Camino a Casa? Ojalá que sea de su agrado, denle like, suscríbanse aquí a nuestro canal, ¿verdad? Para tocar todos estos temas relacionados con nuestra iglesia, nuestras creencias, nuestra fe, la fe cristiana, la fe que salva. Muy bien. ¿Qué es el Evangelio? Miren, esta primera parte, o preámbulo, por decirlo así, no es original mío, realmente me lo estoy fusilando de un pastor evangélico que se llama Paul Washer. Y Paul Washer comenta que, por poner un ejemplo con los testigos de Jehová, que preguntarle a la gente que viene y que anda haciendo proselitismo para su iglesia, preguntarle, ok, te voy a dar de 3 a 5 minutos para que me digas qué es el Evangelio, y basado en eso, pues entonces ya puedo yo decidir si lo que tú me estás diciendo es verdad o si es el verdadero Evangelio, ¿verdad? Y pues claro, los testigos de Jehová, por poner un ejemplo de un grupo de personas que hacen proselitismo religioso, empiezan a hablarles del reino, del fin del mundo, y le dicen, y les pregunta a Paul Washer, ¿es esto Evangelio? Sí, entonces dice, ¿estás seguro que es esto Evangelio? Lo del reino, lo del fin del mundo, de la iglesia. Y dicen, sí, ese es nuestro Evangelio. Ok, entonces dice, vamos a ver qué dice la Biblia respecto al Evangelio. ¿Qué es lo que nos dicen la palabra de Dios respecto al Evangelio? Y vamos a ver en 1 Corintios 15, 1 al 4, donde dice, les anuncio el Evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este Evangelio serán salvos, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Entonces, si vienen con algún otro mensaje, entonces ya no es el Evangelio, al menos no el Evangelio que predican las Santas Escrituras. Y es así como podemos discernir, ese es el filtro que podemos tener para poder distinguir si alguien nos está llevando un falso evangelio o el verdadero evangelio de Cristo. Si no está basado en eso, de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, no es ese evangelio que nos acaba de decir 1 Corintios, que es por el cual somos salvos. Correcto. Espero que eso les quede a ustedes también claro. Pero ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias. En la antigüedad la palabra no necesariamente describía el mensaje de la salvación de la fe en Jesucristo. Podía describir cualquier buena noticia. Si alguien recibía buenas noticias de alguien lejos, que vivía lejos, de alguien que no habían visto en mucho tiempo, etcétera, todo eso era Evangelio. O sea, en griego, evangelio es buenas noticias a secas. Si alguien tiene buenas noticias, es un evangelio, pero en este caso nosotros estamos distinguiendo cuáles son las verdaderas buenas noticias, que es el Evangelio de Jesucristo. Pero la mejor noticia que podemos nosotros tener, pues, es que somos ser salvados del castigo que merecemos de Dios gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. En términos generales, toda la Biblia es el Evangelio, toda la Biblia. En un sentido más restringido, el Evangelio es la buena noticia sobre Cristo y el camino de la salvación. Ahora bien, si hay buenas noticias, necesariamente debe haber malas noticias. Así que la pregunta surge, ¿cuál es la mala noticia?
Ahora, en el Antiguo Testamento, la ley fue dada a los israelitas durante los tiempos de Moisés, y Moisés convocó al pueblo de Israel, lo leemos en Deuteronomio 5, les dice Moisés: escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy, apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. Pero el requisito de justicia de la ley era tan difícil de cumplir que nadie podía seguirlo perfectamente. Y aunque nos consideremos buenos seres humanos, en realidad todos estamos en el mismo barco espiritual. Todos hemos pecado, porque, como dice Romanos 3:2, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Verdad? Todos hemos pecado contra un ser infinito. Todos. Y todos merecemos el castigo eterno por ello. Es decir, ¿cuál es el castigo eterno? Pues la separación de Dios, que es quien es la fuente de la vida. Para que podamos ir al cielo, nuestro pecado debe ser eliminado completamente o pagado completamente. Y la ley estableció el hecho de que la limpieza del pecado solo puede ocurrir a través del sacrificio de sangre de una vida inocente, y que sin ese sacrificio y sin esa sangre no hay perdón. Como dice Hechos 9, que dice: de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así pues, la mala noticia es que todos hemos pecado y estamos en completa rebelión contra Dios. La humanidad necesita desesperadamente a un Salvador, y debemos ser capaces de ver la depravación de nuestro pecado para poder reconocer que necesitamos un Salvador. Y la ley, pues, es exponer o expone nuestros pecados, pero con ella no hay manera de eliminarlos. Y vamos a ponerlo de la siguiente manera. ¿Sí? Supongamos que se te revienta el apéndice. Entonces el médico te abre durante la cirugía, te saca el apéndice infectada y te cose la herida de la cirugía. Ahora, de la misma manera, la ley nos abre y expone nuestro pecado, expone nuestra enfermedad. Pero el Evangelio es el que quita, saca el apéndice, saca la infección y luego sana, cose, ¿sí?, la herida, lo que deja. Es una analogía nada más, ¿verdad? Entonces, por la ley vemos nuestra miseria. Dice Edmund Calamy dice, es un teólogo que dice: por la ley vemos nuestra miseria y por el Evangelio vemos nuestro remedio, o el remedio a esa miseria. Ahora, una buena descripción del Evangelio se encuentra en la carta de Pablo a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 15:3-4, que es parecido o exactamente lo mismo que decíamos al principio que dijo el pastor Paul Washer, que dice: porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces Pablo recibió el Evangelio, en primer lugar, lo recibió por medio de una revelación divina. Entonces vino directamente, vino de Dios mismo, ¿sí? Porque Cristo fue quien se le aparece a Pablo camino a Damasco. En segundo lugar, es de primera importancia. Así lo dice Pablo aquí en 1 Corintios, dice: porque en primer lugar, o sea, no dice, porque también, o porque quizá, o tal vez, como decía Capulina, tal vez, a lo mejor, no sé, quién sabe, no. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. Y como dijimos ahorita, ¿de quién lo recibe? ¿De quién lo recibe Pablo? Lo recibe de Cristo mismo, de Dios mismo. Entonces, la pregunta que se nos viene pues a la mente, o que se nos debe venir a la mente ahora es: ¿qué evangelio fue el que predicó Jesús? Si Jesús, cuando estaba vivo Jesús, ¿qué predicó? Bueno, pues si aún no había muerto, ni había sido colgado en la cruz, ¿verdad?, por los pecados de la humanidad, ni tampoco había resucitado todavía. Entonces, lo que Jesús predicaba en vida terrenal, hay que especificar, era el evangelio del reino. ¿Y qué era eso? Jesús predicaba
que las profecías del Antiguo Testamento acerca de que un Salvador vendría y salvaría a la gente se habían cumplido, y que ese Salvador se encontraba ya entre ellos, era Él mismo. Pero Israel, el pueblo de Israel, estaba esperando a algún Mesías que los liberara de la opresión romana. Estaban esperando a algún líder militar o algo así. Pero Jesús estaba aquí para salvarlos y liberarlos de sus pecados y reconciliarlos con el Padre. Ahora, ¿significa esto que las enseñanzas de los apóstoles y de Jesús son distintas, son diferentes? Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Jesús estaba entre los israelitas que conocían la ley y las profecías. Por eso les predicaba el evangelio del reino de Dios. Mientras que por el otro lado, los apóstoles, cuando comenzaron a predicar a las otras naciones, a los gentiles, ¿verdad? Y a aquellos fuera de la comunidad de Israel, aquellos que no eran judíos, esas personas no conocían ni la ley ni las profecías. Así que a ellos les predicaban sobre la persona y la obra de Cristo, cómo Jesús nació de una virgen, Dios encarnado vino a este mundo, vivió una vida sin pecado, hizo muchos milagros, murió en la cruz, tomó los pecados del mundo sobre sí mismo y resucitó de entre los muertos al tercer día. Y luego nos hizo justos delante de Dios por medio de estas obras. Así que cuando Dios nos ve, Dios ve a Cristo, ve la justicia de Cristo imputada a nosotros a través de la gracia obtenida por medio de la fe en Cristo. Y por medio de la fe en Cristo solamente. Solamente por eso es que Dios nos ve justos. Y entonces, a través de esto, a través de esta fe en la vida y obra de Cristo, a la vista de Dios, ya no tenemos pecado ante los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios. Ahora bien, todo aquel que se arrepienta y crea en Cristo, en Jesucristo y en su vida y en su obra, se salvará. Ese es el mensaje que los apóstoles enseñaban y que todos los misioneros, evangelistas y cristianos predicamos y predican alrededor del mundo. Primero, ellos, o sea, los apóstoles, les hablan a los gentiles de la persona y la obra de Cristo, y después les enseñan sobre la ley y las profecías y cómo Jesús las cumplió. El evangelio es lo único que tiene el poder para traer salvación. Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego o al gentil. El Espíritu Santo toca los corazones de la gente y los lleva al arrepentimiento, pero solo a través del evangelio, porque es lo único que puede traer la salvación. Nuestros testimonios o experiencias no son el evangelio. Pueden ser pre-evangelio, por decirlo así, pero no pueden salvar a nadie. Yo no les puedo decir, no, yo antes era un borracho, yo antes era un malviviente, lo que ustedes quieran, pero eso no es el evangelio. Es un testimonio nada más, ¿verdad? Pero entonces, también el decir, Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para ti y para tu vida. Tampoco ese no es el evangelio, aunque es cierto si se utiliza en el contexto adecuado. Y la razón por la que digo esto es porque si vas a decir esta frase a esta generación, para ellos será como, ¿de veras? Jesús me ama, o sea, Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida, y se va a basar en cuestiones materialistas en la mayoría de los casos, porque esta generación y el mundo en general de esa manera piensa. Cuando te dice que Jesús te ama y que tiene un plan maravilloso para tu vida, pero para tu vida, no tu vida terrenal, no para que seas millonario y que tengas bienes y propiedades, no, es para tu vida eterna, ¿sí? Entonces el problema es que la gente está tan perdida en sus pecados y engreída en su orgullo que cree que no necesita un salvador. Pero el evangelio tiene el poder de convencerlos de sus pecados y llevarlos al arrepentimiento, y les muestra la necesidad de un salvador. Ahora, las señales y los prodigios son fascinantes, pero tampoco pueden salvar a nadie.
El propósito de los milagros de Jesús y los apóstoles era afirmar que son enviados de Dios y que su mensaje es de Dios. Los milagros ocurren hoy en día, sí, pero hacer de las señales y de los prodigios el fundamento de nuestra fe es un verdadero problema, porque será una fe que se derrumbará con el primer viento de dificultad. El Evangelio es un mensaje de esperanza. Lo que el Evangelio nos ofrece es esperanza, paz y perdón a través de la persona y la obra de Cristo. El verdadero Evangelio no ofrece lo que muchos predican hoy, que es el Evangelio de la prosperidad, que te prometen salud, riqueza y felicidad. Sufrirás, sí, sufrirás porque el sufrimiento es inevitable en este mundo caído. Y seguir a Cristo no es fácil, te costará todo, pero hay una promesa de que aún en medio de la tormenta tendrás paz. Una paz que trasciende todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Es la buena noticia, el Evangelio es la buena noticia de que Dios ama al mundo lo suficiente como para dar a su Hijo unigénito para morir por nuestro pecado. El Evangelio es una buena noticia porque nuestra salvación y la vida eterna y el hogar en el cielo están garantizados a través de Cristo. Rechazar el Evangelio es abrazar las malas noticias. La condenación ante Dios es el resultado de la falta de fe en el Hijo de Dios, quien es la única provisión que Dios ha dado para la salvación. Jesús lo hizo todo en la cruz. Él tomó nuestro lugar en esa cruz y expió cada pecado que hemos cometido. La obra de redención se ha completado y somos justificados delante de Dios por medio de Jesús, pero solo si creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios ha dado al mundo, a un mundo condenado, una buena noticia, y esa buena noticia es el Evangelio de Jesucristo. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.